Muy buenas, mis hermanos, muy buenas a todos, muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Que la paz reine en su corazón, en sus corazones, eh, y de cada miembro de su familia también. Como siempre les deseo cada domingo que expongo la palabra de Dios para que ustedes se animen, porque la palabra de Dios da fortaleza en estos tiempos que a veces estamos muy débiles espiritualmente, pero ella no da fortaleza y alimenta el Espíritu Santo que en nosotros vive, mis hermanos. Eh, Hoy vamos a dar un mensaje que es muy, como toda la palabra de Dios, es muy importante, pero también este es muy bueno, es muy edificante porque sabemos que la única persona que puede restaurarnos y puede darnos la salvación, que se llama Jesucristo. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y este mensaje lo he, lo he, lo he extraído de la Biblia, del libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Lucas 19, versículo del 1 al 10, y habla de la historia de Zaqueo, por lo cual lo he titulado El hombre restaurado por nuestro Señor Jesucristo. Eh, Sabemos que Zaqueo era de la ciudad de Jericó. Vamos a hablar un poco de la historia de Jericó para informarnos un poco de esa ciudad. Jericó, según los historiadores y arqueólogos, es la ciudad más antigua del mundo. Dice que tiene de antigüedad de 10.000 años antes de Cristo, aunque se dice que fue reconstruida 2500 años de Cristo, porque anteriormente fue varias veces destruida. Ahora bien, hermanos, la Jericó que nosotros conocemos, la del Antiguo Testamento, está ubicada en el Valle del Jordán. Es un oasis, era un oasis rodeado de palmeras. Seguro que Jericó era una ciudad que estaba ubicada en un oasis, y los oasis es lo más lindo que tiene un desierto, porque es lo único que tiene vida. Estaba rodeada de palmeras, era muy vistosa ante los ojos del hombre. Eh, Aunque nosotros la conocemos por su fama de la muralla, que ellos ellos se, se gozaban de su muralla, pensaba que ellos tenían su confianza en la muralla, como en la muralla de Jericó. Ahora bien, mis hermanos, Jericó era una ciudad muy idólatra, muy pagana. Bueno, pertenecía a los cananeos. Era una ciudad que a los hijos lo quemaban en el nombre de Amolot. Había mucha prostitución. Era totalmente muy inmoral, donde hay lamentablemente mucha idolatría, hay mucha inmoralidad sexual, mucha. Si no lo pueden ver en Sodoma y Gomorra, eran idólatras y era una de las dos ciudades más inmorales que podemos ver en lo que lo que leemos de la Biblia. Era sido la ciudad más inmorales que la Biblia describe, Sodoma y Gomorra, por lo cual Dios eh, tomó la decisión de destruirla. Así también eran los cananeos, eran idólatras, paganos, eran gente perversa, no tenían amor ni a sus propios hijos, lo quemaban vivo para ofrecérselo a dioses paganos. Por eso Dios tomó la decisión escogió a Israel, lo formó, hizo un ejército y ayudó a Israel a que destruyeran todas esas ciudades. Dios no necesitaba a Israel para destruir a los cananeos, pero él quería que fuera el pueblo de Israel. Él lo decidió su propia voluntad para que destruyeran a esas personas malvadas, y sangrientas, paganas, idólatras, inmorales, sin amor a su prójimo. Esta ciudad fue destruida 1400 años antes de Cristo, en los tiempos de Josué. Lo podemos ver en Josué capítulo 6, versículo 20 al 26. Ahí también acordamos, desde ahí viene Rahab, la única que se salvó de Jericó, porque ella ayudó a los mensajeros israelitas que Josué había enviado para espiar a la ciudad. También vemos en el versículo 26 del capítulo 6 de Josué, él maldice a esta ciudad y dice que nadie edifique esa ciudad. Pero lamentablemente
cuando Israel se dividió en el reino del sur y del norte, en los tiempos de acá, un hombre llamado Hiel edificó su ciudad y mató a su primogénito y a su segundo hijo, lo cual ya había profetizado Josué en el capítulo 6, versículo 26. Eso pasó en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, podemos ver que esa profecía se cumplió ya. Se cumplió. Bueno, la Jericó, la cual visitó Jesús, fue fundada y construida por el rey Herodes, donde hizo un acueducto, hizo un palacio para él también. No se sabe el año, se dice que puede ser a finales del siglo I antes de Cristo, vamos a poner en el año 10 o 5, no se sabe exactamente, pero fue él que la fundó y construyó, porque la antigua Jericó tenía 3 kilómetros de distancia de la que fundó Herodes, no estaba en el mismo lugar. Esta fue la última ciudad que Jesucristo visitó antes de llegar a Jerusalén y cumplir su ministerio aquí en la tierra. Aquí en la tierra, mis hermanos. Vamos a empezar con el estudio. Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Saqueo, empezamos. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Jesús, como le dije así ahora mismo, fue la última ciudad que él visitó antes de llegar a Jerusalén. Ahí Jesús hizo dos manifestaciones muy importantes, que fue curar al ciego Bartimeo, que sale en el capítulo 18 de Lucas, y la restauración de Saqueo. Después que Jesús llega a Jerusalén, hace un solo milagro y otra restauración también. Hace el milagro del esclavo del sumo sacerdote, que uno de sus discípulos con una espada cortándole la oreja, y Jesús, delante de sus enemigos, ya cuando esa noche lo iban a encarcelar, sana la oreja y la restaura la oreja a ese esclavo. Sin embargo, así como quiera lo apresaron. Hermanos, no nos sorprendamos cuando hagamos el bien y no metan mano como quiera. No nos sorprendamos que hagamos el bien a una persona y esa persona nos traicione. No estoy hablando del esclavo, sino que estoy diciendo que como ellos vieron que Jesús sanó a ese hombre y como quiera, sabiendo que era un hombre justo, se lo llevaron encarcelado. Y ya sabemos lo que pasó. La otra restauración fue el ladrón en la cruz, donde el ladrón en la cruz da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y le dice, acuérdate de mí cuando reines en tu reino, dándole autoridad a Jesucristo. En pocas palabras, él como que se arrepintió y le dio la autoridad a Jesucristo, y Jesucristo lo recompensa porque le dio la autoridad y confesó que era el Hijo de Dios delante de su amigo ladrón. Jesús dice, todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré en el día de mi reino. Por el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré en el día de mi reino. Jesús dice esas palabras. Ese hombre confesó a Jesús que era el Hijo de Dios y que se recuerde de él cuando esté en su reino. Jesús le dijo, estará conmigo en el paraíso. Esa fue en el libro de Lucas, en los últimos capítulos, fue lo que hizo él. Ciego de Bartimeo, restauración de Saqueo. La oreja del esclavo del sumo sacerdote y la restauración y salvación del ladrón en la cruz. Seguimos en el versículo 2. Dice el versículo 2, había allí un hombre llamado Saqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Vamos a hablar un poco de los recaudadores de impuestos, mis hermanos. Los recaudadores de impuestos no eran muy vistos ni muy gratos ante la sociedad judía. ¿Por qué? Lo primero, ellos trabajaban para sus enemigos, que era el gobierno, el imperio romano, porque lo tenían conquistado. Y lo segundo, que también cobraban de más de lo habitual. Ellos le robaban a sus propios hermanos, por eso lo miraban también no grato. También eran gente pecadora, lo vamos a ver en el versículo 7. Pecadora,
eran inmorales y lamentablemente no eran bien vistos por su forma de vivir. ¿Por qué la primera parte que le dije que ellos cobraban de más? Porque un ejemplo, si el gobernante de Jericó le decía por poner un ejemplo, le decía a Zaqueo, Zaqueo, yo quiero que el viernes tú tengas, yo quiero 60 monedas de plata. Él pidió 60 monedas de plata, pero Zaqueo recauda 90, 60 para el gobierno, porque al gobierno lo que le interesa es sus 60 monedas. De ahí para allá él no quiere saber más nada. Pero las 40 se la queda Zaqueo. Entonces Zaqueo robaba, estafaba a sus propios hermanos. Cosa que ante los ojos de Dios era indigno, abominación. Por eso Zaqueo y el mismo Mateo, lo vamos a ver ahora, lo vamos a buscar, y el mismo Mateo no eran bien vistos, no eran bien vistos. A pesar de que robaban, eran gente inmorales también. Hacían orgías, se emborrachaban. Era totalmente un desastre. Cuando vamos a Lucas, capítulo 3, vemos que Juan está dando testimonio de Cristo. Y en el versículo, y le preguntan a Juan, ¿qué debemos hacer? Le pregunta a la gente. Él dice, si tiene 2 camisas, dale al pobre que no tiene ninguna. Si tiene comida, dale a aquel que tiene hambre. Eso está bien. Pero mira cómo le llaman a los que cobran impuestos en aquellos tiempos. Mira cómo le decían, hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron al maestro, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que le dije yo ahora mismo. Le contestó Juan el Bautista, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere, porque sabían la fama que tenían, que cobraban dinero de más. Por eso se hacían millonarios, se hacían ricos a costillas de sus hermanos, lo cual, mis hermanos, eso pasa en estos tiempos en los gobiernos. El fisco cobra de más siempre. Y muchos también funcionarios, lo vemos en el gobierno, tienen un proyecto de 1 millón y al gobierno le piden 3 millones a, a los diputados y a los senadores, piden más de la cuenta y eso se ve. ¿Y qué dice Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 y 11? No hay nada nuevo bajo del cielo de Dios. Lo que nosotros vemos ahora ya pasó anteriormente. Cuando vemos a un político robando, ya en la antigüedad ya lo hacían. No hay nada nuevo en el cielo de Dios, no hay nada nuevo aquí en la tierra. Todo ya, mis hermanos, lo que vemos ahora en el pasado ya fue, ya fue. Lo que pasa es que ahora lo vemos, lamentablemente, la población es más grande, ahora lo vemos como más común y le aplaudimos, cosa que vemos que los judíos no aplaudían esas cosas, pero estos tiempos se aplauden, esa es la diferencia. Vemos también en el capítulo 5, cuando ya Jesús llama a Mateo a que le siguiera, lo vemos en capítulo 5 de Lucas, versículos 27 y 30. Vemos que Jesús llama a Mateo, él le sigue, él estaba en un puesto cobrando los impuestos, él deja todo, sigue a Jesús. Entonces, ¿qué dice? Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Pero ¿qué pasa? Aquí vienen los fariseos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndole, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Oye, ¿cómo le llamaban? Escoria. A los que cobraban impuestos le llamaban escoria, porque en realidad tenían razón, porque que ellos abusaban del pueblo. Siendo hermanos judíos, explotaban, cobraban más de lo que no tenían que cobrar. Pero Jesús sabiamente le contesta, yo no vengo a buscar a los que están sanos, yo vengo a buscar a los enfermos. Y eso vino Jesús, a restaurar a los enfermos, a sacarlos de las tinieblas, a sacarlos de ese hoyo lleno de oscuridad y traernos a la luz, romper las cadenas del pecado y darnos la libertad por medio de su muerte y resurrección en la cruz. Eso pasaba con los recaudadores de impuestos que no eran bien vistos. Ahora bien, mis hermanos, volvemos al capítulo.
Volvemos al capítulo 19 y vamos al versículo, empezamos en el versículo 3 ahora. Ya dimos el 2 y el 1. Espero que quede bien, totalmente le guste bien lo que le he explicado. Ahora dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, sicomoro, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Vamos a hablar del árbol sicomoro un poco. El sicomoro es un árbol de la familia de las moraceas, ¿sabe? Las moras que son rojas y son pequeñas, son parecidas. Lo que pasa es que esta era de color blanco amarillento, con sabor dulce y ligeramente olía precioso, olía rico. La mora huele muy bien. Era muy típica en Egipto, en la antigüedad, en la antigüedad, eh, en la antigüedad se dice que en la antigüedad la usaban los egipcios, la usaban para hacer con la madera del sicomoro. Ellos usaban y hacían ataúdes para las momias. Tú sabes que los egipcios en la antigüedad eran también otro reino pagano, idólatras, brujos, hechiceros, creían en la astrología y esas cosas. Entonces ellos hacían de la madera de esos árboles sicomoro, hacían los ataúdes de las momias. Ahora no hay muchos, se dice que muy pocos se ven en Egipto, seguro lo han talado todo a lo mejor, porque su madera es muy buena, era muy resistible. Ese es el origen dice que su origen original viene de Egipto. Ahora bien, vamos a la enseñanza de estos dos versículos. Zaqueo era un hombre de pequeña estatura y donde iba Jesús había mucha gente, él no podía verlo. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo no se rindió, ni dijo, bueno, lo veo otro día, no. Zaqueo corrió hacia un árbol y se subió para ser visto por Jesús. Él no se rindió, dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Él no se rindió, tampoco nosotros debemos de rendirnos. Debemos de seguir buscando y buscar la forma de que Dios nos vea, de que Él nos escuche. Eso debemos de hacer. A mí me parece un poquito lo que hizo la mujer de flujo de sangre que se arrastró para llegar a Jesús. Él subió encima de un árbol. La enseñanza de este versículo, no rendirse en ningún momento. Buscar la forma de que Él nos vea y nos escuche. Aunque Él nos ve siempre, pero Él quiere que nosotros también hagamos también lo que nos toca hacer, que es tener la responsabilidad de que Él esté atento a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Dándonos a conocer, buscándole, orando, buscando la forma de que Él nos escuche de cualquier manera, siempre haciendo el bien. Y había algo que a mí también me enseña, es que Jesús tenía que pasar por Jericó. Así como Él pasó por Samaria y restauró a la mujer samaritana que tenía 5 maridos y el que tenía en su momento no era su marido, Él la restauró a esa mujer. Así restauró Él también a este hombre llamado Zaqueo. Algo había ahí en Jericó que Él tenía que hacer y ahí está eh, eh, la enseñanza de este pasaje, que era restaurar el espíritu de este hombre. Ahora seguimos. Vemos la recompensa cuando buscamos de verdad, de todo corazón y sincero a nuestro Dios. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo, baja, enseguida debo hospedarme hoy en tu casa. Llamó, el llamado es lo más importante. Aquí hay una diferencia del joven rico de Mateo 19, 16, 24, que él vino a Jesús, pero no vino con un corazón puro. Él quería buscar la respuesta que él quería, no la que Jesús le tenía que dar a él. Pero Zaqueo fue de todo corazón, corrió hacia Jesús, se dio a conocer para que Jesús lo vea. Jesús los llamó, ven. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? ¿Qué dice el versículo 6? Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Eso me acuerda también
al capítulo, creo que es el capítulo entre el 18 y el 19 de Hechos, cuando Jesús le dice a Pablo, deja a los judíos y darle la palabra a los gentiles. Cuando los gentiles escucharon eso, se llenaron de alegría, mis hermanos. Oye el gozo que tenían los gentiles cuando escucharon que Dios le había dicho a Pablo, predica el evangelio a los gentiles. Los gentiles se sintieron felices ese día. Se llenaron de alegría, así como Zaqueo se llenó de alegría y de entusiasmo cuando Jesús lo llamó por su nombre. Dijo, ven, voy a tu casa. Ahora, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo no le puso un pero. ¿Qué hizo Zaqueo? Le abrió su puerta. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Me gusta mucho este versículo, porque nosotros tenemos una responsabilidad también que debemos de, no todo es Dios, también tenemos responsabilidad. Aquí nos demuestra que si tú no abres tu corazón a Cristo, Él no va a entrar a la mala. Aquí lo vamos a ver. Zaqueo abrió su puerta de la casa y entró Jesús a morar con él. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, capítulo 3, perdone, versículo 20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Él abrió la puerta, se sentó con Jesús, cenaron juntos, los dos, los dos, Zaqueo con él y Jesús con él. Aquí vemos un ejemplo de también tenemos una responsabilidad de cuando Dios nos habla, abrirle su corazón, no cuando nosotros nos dé la gana. Es cuando Él te hable, porque tú no sabes el día de mañana. Si Zaqueo se había rendido y dice, no, el otro día pasará, ya lo veo otro día. No se había salvado Zaqueo, no se había salvado Zaqueo. Por eso mismo, mis hermanos, tenemos que ser diligentes en las cosas de Dios. Si Dios nos habla, sea que tú te convertido o no te convertido, porque a veces Dios nos habla cuando estamos convertidos y me pongo como primer lugar, y a veces no escuchamos y queremos hacer nuestra voluntad. Pero a lo que son inconversos, cuando Dios te hable, envíe un agente a hablarte de Cristo, no cierres tu corazón porque tú no sabes si ahorita tú vas a estar vivo. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Cojamos ejemplo de Zaqueo, hombre ladrón, hombre inmoral. Y mira cómo se rindió a Cristo, mira cómo se entusiasmó a escuchar la voz de Cristo y dijo, ven, entra en mi casa. No le puso pero. No le puso ningún pero, mis hermanos. Ningún pero le puso. Seguimos, versículo 7. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Aquí hay un error que lamentablemente los seres humanos nos gusta juzgar, nos gusta medir a otro y nosotros no podemos juzgar a nadie. Dice Mateo 7, 1, 2, no juzguemos y Dios no lo juzgará. Y así como medimos, seremos medidos por parte de Dios. Tenemos que tener cuidado. Cuando venga un agente al camino de Cristo, venga a su congregación, a una iglesia, no podemos apartarlos ni murmurarlos, porque todos hemos sido enfermos. Y ahí lamentablemente, ellos juzgaron la autoridad de Cristo. Ellos juzgaron la autoridad de Cristo, la cual no tenían que hacerlo. No tenían que hacerlo porque si Jesús entra es por algo. Si Jesús entra es por algo. Entonces cuidado con juzgar, mis hermanos. Cuidado con juzgar. Y si un inconverso viene arrepentido y quiere buscar a Cristo de todo corazón, con corazón sincero, no debemos de cerrarle las puertas. Y si Dios los llama, debemos de aceptarlo, aunque su vida sea un desastre en el pasado. Así como Zaqueo era un desastre su vida, pero después que conoció a Cristo, fue un hombre totalmente renovado. Ese viejo hombre murió. En el versículo 8, vamos al versículo 8, dice, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo,
Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con su impuesto, le devolveré 4 veces más. Aquí vemos una diferencia también del joven rico y de Zaqueo. El rico, cuando Jesús le dijo, da de lo que tienes y sígueme, él cometió ahí dos faltas, porque él dice que le amaba a su prójimo, pero él la amaba de boca porque no daba lo suyo, era un poco tacañón. Y la otra renunció a seguir a Cristo, que es lo más hermoso que un hombre puede tener bajo el cielo de Dios, es seguir a Cristo, mis hermanos. Ustedes no saben lo maravilloso que es seguir a Cristo. No hay algo más maravilloso que seguir a Cristo en esta vida. Se lo digo yo de ejemplo. Se lo digo de ejemplo. Que fui un saqueo en mi tiempo también. Aquí, como le dije, es una diferencia del joven rico y de Saqueo. El joven rico quería escuchar lo que él quería, pero no quiso escuchar lo que Jesús le iba a decir, porque Jesús conocía el corazón de este hombre y sabía Jesús que cuando él le dijera lo que tenía que decirle, él iba a salir corriendo. Pero Saqueo, sin Jesús decirle nada, dice, voy a dar la mitad de mi riqueza y devolver 4 veces más a aquel que yo le he robado. Sin Jesús decirle nada, porque Jesús veía que el corazón de Saqueo era un corazón puro. Incluso el nombre de Saqueo significa pureza, mis hermanos. El nombre de Saqueo significa pureza. Y Jesús vio que lo que estaba haciendo él con sus bienes era de corazón, no para quedar bien con Jesús, delante de Jesús, cuando Jesús se vaya a volver a robar, no. Jesús sabía que él se había arrepentido de todo corazón. Ahora, ¿dónde está la respuesta? Lo vemos aquí, en el versículo 9, que Jesús dice, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Aquí hay otra enseñanza muy buena que la voy a explicar ahora. Casi estamos llegando al final del mensaje, mis hermanos. Aquí Jesús dice, ese hombre se salvó porque lo que hizo fue de verdad, fue con sinceridad, fue con pureza, le salió de su corazón, sin nadie a él obligarlo, porque Jesús no lo obligó, le salió de su espíritu. Por eso Jesús dice que este hombre fue salvo de verdad. Sin embargo, el joven rico, salió corriendo. Sí, tú obedecías a tu madre, tú no robaste, tú no mataste, tú amabas a Dios sobre todas las cosas, pero cuando te dijeron, dale tu dinero a los pobres, saliste corriendo. Entonces tú decías que amabas a tu prójimo, pero era de boca, porque se ve que era un poquito tacañito el hombre. Jesús lo puso a prueba, Jesús lo puso a prueba. Negó dar de lo que tenía, que era bastante, y negó seguir a Jesús. Dos fallos. Sin embargo, este hombre, mira cómo pam, pam, resolvió, fue dirigente, dio lo que tenía que dar, devolvió lo que robó, fue salvo a su casa. Ahora, cuando Jesús dice, mis hermanos, que ha llegado a la salvación, porque este hombre era verdadero hijo de Abraham, ¿tú sabes por qué? Porque son hijos de Abraham, no lo que son descendientes de él en la carne, sino lo que son herederos de la salvación porque aceptaron a Cristo. Aceptaron a Cristo, fueron salvos espiritualmente. Los israelitas que no aceptaron a Cristo eran descendientes de Abraham en la carne, pero los que aceptamos a Cristo somos descendientes en el espíritu. Somos de arriba, no somos de abajo. En Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, Pablo da una descripción perfecta. Los israelitas que no aceptaron a Cristo son del monte Sinaí, son esclavos porque viven bajo la ley. Los que aceptaron a Cristo y los que hemos aceptado a Cristo ahora en estos tiempos, somos de Isaac, somos de la promesa. Somos de la promesa. Por eso él dice que es verdadero hijo de Abraham, porque él aceptó a Cristo. La promesa donde él dice en Génesis 12:3 que toda la familia serían bendecidas por medio de Abraham, pero era porque Jesucristo es de la descendencia de Abraham. En el 22 también, 22 de Génesis, versículo 18 dice que todas las naciones serán benditas en tu nombre, porque era Jesucristo, viene de la descendencia de Abraham. Abraham es padre de Isaac e Isaac es padre de Jacob. Y Jacob es el padre de los 12 hermanos que formaron las 12 tribus de Israel. Y Jesús pertenece a la tribu de Judá, hablando ya a nivel terrenal. Sabemos que espiritualmente él es de arriba, pero él pertenecía a la tribu de Judá.
porque es descendiente de David, y David era de la tribu de Judá. Eso está más que claro. Ahora, los que no aceptan a Jesús son de Agar, son del Sinaí, son esclavos, todavía no son de la promesa. Ahora, cuando vienen a Cristo, sí pertenecen a la promesa, que son de Isaac. Él era la promesa, no Ismael, era Isaac. Aunque a Ismael él le dio una gran descendencia, pero la promesa era Isaac, el hijo de Abraham. Por eso él dice, es verdaderamente hijo de Abraham, porque él aceptó la promesa del Mesías que iba a ser bendito, todo aquel que aceptaba al Mesías como su Salvador y su Redentor. Los israelitas se gozaban porque decían que eran descendientes de Abraham. Y Juan el Bautista le dice a ellos, Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham, que lo que hacen son verdaderamente hijos de Abraham, solo que hicieron la voluntad de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham nunca le dijo que no a Dios. Dios le dijo a Abraham, vete allí, él estaba allí. Que carnalmente cometió esos errores, todos lo cometemos, pero nunca desobedeció a Dios en lo que Dios le enviaba. Por eso Abraham hizo la voluntad de Dios, y el que hizo la voluntad de Dios, que es descendiente de Abraham, fue los que aceptaron a Cristo. Por eso Jacob fue salvo realmente. O sea, toda la promesa, él era de la promesa, no era del Sinaí, era de arriba. Nosotros somos de arriba. Los que no aceptan de Cristo son de abajo, son de la tierra, son del Sinaí, viven esclavos, son de la ley todavía, hasta que vengan y se restauren. Y dice el versículo 10, dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Todos estábamos perdidos. Antes de conocer a Cristo, de entregarle nuestra vida, todos estábamos perdidos. Todos estábamos perdidos. Jesús nos restaura como restauró a Zaqueo, como restauró al ladrón en la cruz, como restauró a sus discípulos y a muchos más. Por eso le puse a este tema, el hombre restaurado. Zaqueo fue restaurado y él aceptó a Cristo, le abrió la puerta de su corazón, no puso un pero, corrió por él, no dijo que mañana lo voy a ver, mañana lo escucho, no. Él fue diligente, se dejó ver, buscó, Jesús lo llamó, porque el que es llamado permanece. No todos los que vienen a él son verdaderos, pero el que él llama, aunque caiga, permanece. Es la diferencia. Zaqueo fue llamado, el joven rico se le acercó. Es la diferencia. Muchos hacen pastores, pero no son llamados. Ya saben lo que quiero decir con eso, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, aquí vemos, ya terminamos. Jesús vino a buscar lo que está perdido. Él no vino a buscar lo que se llaman santos. Él vino a buscar lo que estaban perdidos, a los humildes. Lo vemos también en Lucas capítulo 5, cuando él llama a Mateo. Él le dice, yo no vengo a buscar a los que están sanos, yo vengo a buscar a los enfermos. Y así mismo hizo con Zaqueo. Espero, mis hermanos, que de nuevo, como siempre le digo, este mensaje, acuérdense, nada está perdido bajo el cielo de Dios mientras estemos vivos. Da igual lo que tú eras antes de conocer a Cristo. Si Él te llamó, ven. Si Él te habla, no espere de mañana, que mañana tú no sabes qué va a pasar mañana, mis hermanos. Cojamos este ejemplo de Mateo, que fue un hombre vil a la sociedad. Acuérdense, no debemos de juzgar ni condenar a nadie. Eso se queda con Dios. Aceptemos al hombre pecador que venga a ser restaurado a la iglesia, no lo murmuremos, porque solo Dios puede hacer la obra en cualquier ser humano. A nosotros nos queda poner la palabra en su corazón. Y por último, no tengamos miedo. Abre tu corazón a Cristo cuando Él toca. Otra cosa, Jesús nunca te va a obligar a que tú abras la puerta. Él puede buscar un método, pero no te va a obligar a que tú abras la puerta, porque nosotros tenemos una responsabilidad y un libre albedrío de aceptarlo o no de aceptarlo, porque entonces fuéramos roboces. Él no es un Dios dictador que obliga a que le sigan y a que le adoren.
Es una responsabilidad que tenemos nosotros. Cuando Él nos llama, decimos sí o decimos no. Ya eso depende de nosotros. Mis hermanos, como siempre, muchas bendiciones. Oren por sus hijos, sigan orando por sus hijos, por su familia. Bendigan a sus vecinos, pidan paz. Paz es primordial. Voy a dar un mensaje de la paz. Cualquier domingo de esto voy a dar un mensaje de la paz, que es muy importante. Cada vez debemos pedir paz, paz, paz cada día. Acuérdense, la paz es muy importante, mis hermanos. Es la que nos da la tranquilidad de seguir en el camino sin agobio, sin angustia, sin temor. Porque cuando no tenemos paz, vivimos en temor. Y cuando vivimos en temor, nos alejamos de Dios. Y alejados de Dios, podemos cometer cualquier locura, lamentablemente, porque no estamos en su cobertura. Cuando nos alejamos de Él, estamos puestos a Satanás. Entonces, mis hermanos, que Dios los bendiga, Dios los proteja, sigan firmes en el camino, no dejen las cosas para mañana. Si Dios te habla, escúchalo, no juzgue, no condene. Acuérdate que el que acepta a Cristo es verdadero hijo de Abraham, porque eres de la promesa, aceptaste la promesa. Y eso lo podemos ver en Gálatas. En Gálatas capítulo 3 también lo podemos ver, en Gálatas capítulo 3 lo podemos ver perfectamente en los últimos versículos. Gálatas 3 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y viene el 29, dice, y ya que son de Cristo, ya que son uno en Cristo, ciertamente descendencia de Abraham, herederos, perdonen, conforme a la promesa. Ahí. Todo el que es de Cristo, que ha aceptado a Cristo, es verdaderamente descendiente de Abraham y es heredero conforme a la promesa que vimos en Génesis 12:3, Génesis 22:18, mis hermanos. Aquí está perfectamente escrito. Dios los bendiga. Somos de la promesa, somos de arriba, no del Sinaí, no somos de abajo, somos de arriba. Siempre llevarlo presente, hay vida en Cristo. Dios los bendiga a todos. Amén.